días. Estoy empezando el video del día de hoy para mi esposa. Ella está aquí al lado mío. Hoy es domingo y estamos camino a la iglesia. Ahí está Benjamin. Un holandés con frío en España. Shame of you. Shame of you for saying that to your son. Hoy, como que no, me puse maquillaje. Y tengo el pelo rizado. Estamos ya llegando a la iglesia, pero fui a comer un pan que tengo mucho hambre y no logré comer en la casa, así que me pasé a comer un tostada. Y ya, hoy en la iglesia vamos a ver una película. Ya, esta película va a ser el tercer vez que lo vi. Se llama Cuarto de Guerra. Si no lo viste todavía, te lo recomiendo. Es súper bien esta película. Y ya estoy muy a lo natural hoy, ¿no? Discúlpame. Y gracias a todos los suscriptores nuevos que tenemos en el canal. Ayúdame a llegar 1000. Si llegamos 1000, vamos a rifar algo bueno. Hacemos un sorteo otra vez. Ayúdame a llegar 1000, por favor. Bueno, que tengan feliz día. Y seguimos juntos en el día de hoy, ¿ok? Benjamin está conmigo, pero tiene sueño porque durmió muy tarde ayer. Me encantan los momentos con Benjamin, cuando estamos solos. Benjamin, pero tiene mucho sueño. No, mañana comenzamos el ayuno de 21 días y después yo me sigo con el reto de 90 días. Así que si comienzo mañana 90 días, por ahí en abril estoy lista. Vamos a ver. Apóyame para que así yo lo logro aguantar los días completos. Mira, ¿quién le gusta la Nutella? Benjamin le gusta la Nutella. Hay una botella muy grande allí. Ese lugar se llama Shishona. No puedo levantar. De verdad, ese no es un actor, de verdad, yo no puedo levantar. Hoy pedí media tostada de tomate. A mí me encanta desde que lo descubrí me encanta el de tomate. Y yo no quiero. Y zumo de naranja. Y yo no quiero nada, pero yo voy a comer sal y yo voy a beber el olivia. Eso. ¿Tienes sueño todavía? ¿Ven cómo? Benjamin no quería nada, pero... Ahora sí, perdón, estaba casi mentigando, pero yo sí quiero una cosa. Entonces he visto eso ahí, entonces... Yo no. Pero ¿sabes qué? Le pedí a Dios que me ayudara. Y quería pedirte a ti que me perdonaras y me dieras otra oportunidad. ¿Qué es lo que tú querías? Ya terminó la iglesia. Fue, como pueden ver, una película. Pasaron película hoy porque es muy edificante, ya que vamos a comenzar los 21 días de ayuno y oración. Entonces fue tremenda película. Mañana voy a tratar de contarles un poquito sobre el ayuno de 21 días, de cual me parece muy interesante. Estamos caminando y nos vamos a la casa. Estamos en un chino ya que Benjamin quiere un bingo
para jugar, pero no veo ningún bingo. No veo ningún bingo. Nee, 1,50. 1,20 en? 1,50. Ja, maar je hebt nog die dingen nodig. Welke dingen? Oh Die kleurtjes. Dus, awe no papi, awe no. ja. Oh, laat me kijken of hier ook kleurtjes zijn. Ting hoppie spel zien, hoor. Kijk, er is ook die spel. Darts. Hay bastante juguete. Y aquí están las tarjetas de bingo. Y si encontramos los bingo por aquí. Hay de este, pero vamos a ver por un otro chino que sí hay algo mejor. Nee, 1,50. 1,20 en? 1,50. Ja, maar je hebt nog die dingen nodig. Welke dingen? Oh ja. Die kleurtjes. Dus, awe no papi, awe no. Oh, laat me kijken of hier ook kleurtjes zijn. Ting hoppie spel zien, hoor. Kijk, er is ook die spel. Darts. Hay bastante juguete. Y aquí están las tarjetas de bingo. Y si encontramos los bingo por aquí. Hay de este, pero vamos a ver por un otro chino que sí hay algo mejor. Hoy es turno de Carlos Hola, hola. para cocinar. Yo soy invisible, tú no puedes verme. Ven, hijo. Y Benjamin ya va a estoy practicar ahí. a cocinar con su papá hoy. Allá estoy ahí. Ven. Hombre. Tan grande. Yo quería decir tampoco no es tan grande. Benjamin va a cocinar con su papá. Benjamin, ¿qué van a cocinar? Yo no sé. Pollo. Ya te dije. Pollo con patata, con una otra cosa que está ahí, y yo no sé el nombre. Es mi blog. Es tan grande. Eres un chef. Todo rico. Yo no soy un chef. Bueno. El horno se está calentando, ¿vale? Déjalo en el horno. Ok, agua está quemando. Benjamin está terminando de cortar las cosas. Y yo estoy sazonando el pollo antes de meterlo al horno. Oh, todo hiciste tú. No, no todo. Con un poquito de ayuda de mi padre. Tremendo. Bueno, Dos cocineros en la cocina hoy. ¿Y te gusta? Sí. Ok, ahorita terminamos de echar las papas y la cebolla con eso, ¿vale? Benjamin. Mira, hijo, Me estoy llegando. la cebolla por arriba del pollo. ¿Mm? Para que le caiga todo el sabor. ¿Ya? Ese también. Nairra no se pone el resto. El resto lo ponemos. Necesito poner cebolla. Vale. ¿Y no te picó los ojos, Benjamin? No. Nada. Aún así un Es que a mí poquito. siempre cuando corto cebolla comienzo a llorar. Hay gente que dice No. que si agarras un buche de agua y que no te pica, pero mentira.
Escuché también si lo lavas con jabón, pero Con jabón. sí. Ahora sí duele un poquito. No, Pero quizás tu mano, tienes que lavar tu mano. no me creo. Pero no ha tocado, yo tocando en sí. El pollo está en una cuna de papas y calabacín. ¿Vale? El Sandoval Deluxe. Sandoval Deluxe. De Luxemburgo. Ok. Entonces cuidado bisa allí va. Mami, ya fue. Mami que es visita así no pide. Y el pollo ya va a ir al horno. Sí. Vean. Ahora el pollo se va al horno. 150 grados por media 45 minutos. ¿Ya? El arroz siempre está más rápido, así que cuando esté esto a la mitad de tiempo, entonces hacemos el arroz. Venimos de vuelta y hacemos el arroz, ¿vale? Ya luego seguimos con... Y ya quedó lista la comida. Mira cómo quedó. Este es el plato de Carlos. Uy, Cuidado, que no me tumba. quedó bien rico parece. Hay que probarlo. Sí, ahora vamos a probarlo. Bueno, aquí está mi comida de Benjamin, de Carlos. Carlos hizo un papelón con limón, ¿verdad? Sí. Papelón con limón. Pero ese es de Colombia, esa bebida es de Colombia. Ese video es de Colombia. Bueno, a mí no me gusta mucho. Muy sabrosa. Papelón con melón. Así Con que limón. vamos a bendecir la comida Papelón y con melón. a comer. Papelón con melón. Papelón con melón. Con limón, con limón. Papelón con limón. Perdón, con limón. Papelón con limón. ¿Quieres papelón con limón? No sé cosa que inventaré si no me vi. Ya terminé de comer y tengo sueño. Voy a dormir un rato. Así que si les abandono un ratito es porque me voy a descansar. Estoy muy cansada. Me siento muy cansada desde el viernes, me siento muy cansada. No, creo que desde el miércoles me siento muy cansada. Pero voy a descansar. Pero mientras estamos viendo un programa aquí en el televisor que se ve muy interesante. Pero entonces, miren, hoy cogen una casa y ellos venden sus casas, pero entonces como ellos no ganan nada de dinero y las gentes que trabajan en esa cosa sí. De verdad, no sé eso. Sí, estamos viendo un programa que se Sí, llama pero mira, ellos cambian de casa Divinity. gratis. No sé cómo se llama. Gratis. No sé cómo se llama, pero Love it or list it. Love It or List It. List it. Supuestamente te renovan tu casa, pero también te ofrecen, te muestra una otra casa. Así que escoge entre tu casa renovada o una casa y mayoría ves la O otra una- casa. o una tal otra vez casa tiene renovada. mejor cosas. Así Pero que- la otra casa también va a ser renovada cuando tú vas a ver que no es tu casa. Así que en eso estamos. En eso estamos. Bueno, mientras Carlos estaba Viendo. descansando, yo estaba viendo algunos videos por YouTube de los canales que yo sigo. Y ya me voy a descansar como 2 horas, creo. Es que no me gusta dormir en esta hora porque después levanto y no puedo dormir otra vez en la madrugada. Y ya, mañana es lunes, mañana toca Carlos llevar a Benjamin a la escuela, no me toca a mí. Así que puedo dormir un poquito más tarde, pero tengo muchas cosas que hacer mañana, así que no creo
creo. No sé cómo voy a dormir hoy en la noche, porque he dormido toda la tarde. Mira, tengo la cara de sueño. Dormí toda la tarde, me desperté como a las 8:30 de la noche, así que no sé cómo voy a dormir. Pero bueno, ahora Benjamin se va a dormir. Ya hicimos el devocional. Benjamin, ¿tú cuentas algo? Sí, ya hicimos el devocional. ¿Qué aprendiste hoy, Benjamin? Y aprendimos de Corintios 2. Segundo de Corintios. Segundo de Corintios 17. 5:17. 5:17. Y que en Cristo soy nueva criatura. Benjamin le gusta el devocional, lo hacemos todas las noches, pero tenemos una regla, ¿no? Si pasa después de las 10 de la noche, no, así que es una responsabilidad que él tiene de hacerlo y leer la palabra de Dios antes de las 10 de la noche, antes de ir a dormir. Si pasa un minuto, ya, él tiene que orar solo. Así que Benjamin ya se va a dormir, tiene un cuarto frío, así que yo voy a ver qué voy a hacer. Estoy en el baño y voy a hacer un invento que yo vi por YouTube. Así que voy a lavar la cara, pero voy a hacer como un scrub. Así que puse azúcar moreno, puse canela molido y aquí tengo bicarbonato de sodio. Voy a hacer una limpieza de cutis. Y aquí voy a poner agua limpiadora, un poquito de agua limpiadora y agua normal. Así que vamos a ver. Es un invento, así que yo lo vi por YouTube. Así que me gustaría hacerlo porque vi que es como para quitar manchas. Aunque no tengo, sí, tengo pecas, sí, pero creo que lo hice muy agua. Ya, primera vez, pero vamos a ver. Así que con mi cepillo, sabe a azúcar y canela. Voy rascando por toda la cara y el scrub es bueno porque se quita todo lo que hay viejo. Así que ya lavé la cara. Me voy a cepillar los dientes y después me voy a poner una crema y ya tengo mi pijama. Así que vamos a ver de dónde saco el sueño otra vez, porque dormí demasiado. Bueno, estoy tratando de ver si logro dormir, porque como dormí tanto durante el día, no sé si logro dormir. Pero antes de cerrar este video de hoy, quería dejarles con un versículo que yo acabo de leer, que me encanta mucho. Y quería compartirlo con ustedes. Ahí está el hermano de Carlos. Está escondido por allí. Pero bueno, les voy a decir un versículo, ¿ok? Dice, en el Salmo 28, versículo 7, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bueno, les dejo con ese versículo. Recuerda que de él vienen nuestras fuerzas y nuestro gozo es de él. Así que quizás a veces nos confundimos de dónde viene nuestro gozo, ¿no? Pero cualquier alegría, cualquier triunfo o cualquier cosa que nos llena es temporal. Solamente él nos llena con gozo que es permanente. Bueno, les quiero mucho. Nos vemos mañana en el siguiente vlog. Chao.